Bienvenidos a Esto también es política, el podcast donde tratamos asuntos polémicos, pero desde una perspectiva diferente que generalmente no encontramos en nuestros medios. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez, y en este capítulo trataremos de comprender la realidad política y económica de un país del que se habla mucho y se conoce poco, Venezuela. Acompáñenos, que empezamos. Contrasta con este episodio que les vamos a mostrar y que deja en evidencia el desespero que se vive en Venezuela por la falta de comida y se presentó hoy en la frontera justamente con Colombia. Cientos de mujeres venezolanas atravesaron a la fuerza el paso fronterizo para buscar abastecerse de alimentos en supermercados de Cúcuta. Ya el mango se acabó, ¿qué vamos a comer ahora? Estamos cansados. Es mentira, Delcy Rodríguez dijo en la OEA que aquí no había crisis, y si hay crisis, tenemos hambre, pero ellos no lo saben porque ellos sí comen. En Miraflores tienen comida, nosotros no. El pueblo se está muriendo de hambre. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 12 de Esto también es política, el podcast de política. Como su propio nombre indica, ahí no hemos tirado, no hemos pensado mucho, en el que hablamos de cosas pues muy entretenidas y sobre todo desde un punto de vista muy de la calle. ¿Qué tal andamios? ¿Ves? Andamios, calle. Effective Wonder, somos coherentes con el título, muy buenas, pues muy bien, muy contento, capítulo 12 ya, ¿eh? Sí, fíjate. Nadie ha apostado más del 11 y fíjate. Siempre contamos los capítulos al principio de cada episodio, ¿no? Y es uno detrás de otro, ¿no? Al siguiente diremos, joder, el 13, ¿no? Somos coherentes hasta para eso. Es que no te das cuenta de ese ejercicio de coherencia y de solidez que estamos mostrando. Claro, al final somos, coherentes, como dices tú, claro. En números, sobre todo, gente de números. No, sabemos cuál va después de cada cual, sí. Sí, ahí vamos, ahí no hay quien nos pille. No. Bueno, y en el episodio de hoy vamos a tocar un tema que a mí me interesa bastante, sobre todo porque no tengo ni idea de nada. Y me ha transmitido gente con la que he hablado y les he comentado, pues vamos a hablar de este tema, tal, que tampoco tienen ni idea de nada. Vamos a tocar un poco el tema de Venezuela, ¿no? Sí, es un tema del que curiosamente se habla mucho en España, o se ha hablado mucho, porque ahora está un poco más calmadito el tema, pero del que se ha hablado mucho, pero de Venezuela en sí, de los problemas venezolanos en sí, se habla más bien nada. Aquí tenemos todo el lío de si podemos, sí, podemos no y poco más. Vaya, ese era el reto que te habías planteado y no has tardado ni 2 minutos en decir la palabra, ¿no? Bueno, en decir la palabra, pero no voy a entrar en ese tema, joder. Es que vale. Precisamente para dejarlo claro que no vamos, por lo menos no pretendemos, no es la idea ni está guionizado que vayamos a hablar de la relación que pueda existir o no entre Podemos y Venezuela. No es la idea. Efectivamente. Ahí queda el reto lanzado. Amigos, si queréis seguirnos, quedaros hasta el final del podcast para ver si lo conseguimos. Bueno, entonces la primera pregunta, como bien has comentado, es ¿por qué no se ha hablado de Venezuela hasta ahora? ¿O por qué no hemos hablado nosotros de Venezuela? Bueno, la verdad es que ni siquiera hemos hablado en el blog. Y precisamente tenía un poco que ver con eso, ¿no? El hecho de hablar de Venezuela implicaba o intentar explicar la realidad de Venezuela, o por lo menos cómo se percibe, era meterse en un debate de Podemos sí, Podemos no, y como no es nuestro objetivo meternos en este tipo de debates, sino intentar explicar las cosas, pues la verdad es que parecía que había, es lo que te decía antes, ¿no? Había mucho interés por hablar de Venezuela, pero poco interés por conocer y comprender lo que está pasando en Venezuela más allá de la relación que tenga con Podemos. Como no es de nuestro interés, y pues eso, cada vez que se decía Venezuela ya saltaba un debate en el que no nos interesaba, pues hasta ahora pues no nos habíamos decidido hablar de Venezuela. Esa era nuestra idea, pero bueno, ya las excusas se nos han acabado ya. Sí, claro, al final el problema político, social que tengan allí va mucho más allá de lo que nosotros podamos aquí comentar sobre un partido político u otro. Claro, es que básicamente Venezuela era un arma arrojadiza en campaña electoral y nosotros no nos interesaba o no entendemos este blog y este podcast de esta manera. Pretendemos pretendemos argumentar, pretendemos explicar y pretendemos comprender, no pretendemos crear guerras que para eso ya están otros que lo hacen mucho mejor que nosotros. Hombre, por supuesto. En eso, en este país somos very experts, somos advanced. Sí, tenemos el first. Bueno, no, yo diría que estamos ya casi en proficiency. Sí, ¿no? Sí, vale. sí. Joder, ¿cómo sabes los niveles, eh? Más me vale.
Bueno, pues vamos al lío. ¿Por qué vamos a hablar de Venezuela en este capítulo? Pues eso, por la misma razón que hasta este momento no nos había empujado a hacerlo, pues ahora sí, ¿no? Estamos en en un momento un poco más de calma con este tema, en el que creemos que ahora sí podemos hablar sin necesidad de recurrir a esa guerra, y sobre todo porque queremos hacer eso, intentar explicar qué es lo que realmente está pasando, quitando todo este ruido, ¿no? de fondo que siempre ha acompañado al tema de Venezuela aquí en España, sobre todo en los medios, del que, por cierto, si te das cuenta, cuando no estamos en campaña electoral nadie habla de Venezuela, ningún periódico, ninguna televisión, nadie le interesa en este momento. Ya, ni nadie viaja a Venezuela a andar por ahí metido en trámites. No, ni ahora Venezuela tiene problemas, ni ahora no pasa nada. Es así, entonces es este el momento que nosotros ahora sí queremos hablar de Venezuela. Ahora, contracorriente, siempre, ahí estamos, siempre. Muy bien. Luego ya otra cosa que salga bien o salga claro, mal, pero contracorriente a tope. Bueno, hemos hablado también de otras regiones como Turquía, Estados Unidos, o sea que también un poco de diversidad con países como Venezuela que tendrán su problemática y tendrán sus rollos políticos. Eso es. Bueno, pues vamos, rollos políticos, ¿te gusta como definición? Me parece muy técnico. Vale, bueno, vamos quiero decir, en la línea que estamos marcando de términos políticos. Sí. Bueno, a mí me están llamando ya de la RAE, dicen, por favor, todas esas palabras que tú usas no las tenemos todavía en el diccionario bien delimitadas, claro. ¿Sabes? Como tú las usas. Que te ofrezcan la ñ mayúscula. Por favor, o el chirimbolo de la ñ. Vamos a entrar un poquito a hablar del tema de Venezuela. ¿Por dónde empezamos? Bueno, creo que para intentar comprender un poco lo que es Venezuela hoy, y aprovechando que es un poco de lo que tiro yo, que para eso soy historiador o algo parecido. ¿Cómo la has colado ahí? Sí, hombre, que había que meterla ahí. Si hay alguien que le interese mi currículum, que me lo pida. Pues creo que es importante para intentar comprender un poco la Venezuela de hoy, ver de dónde viene la Venezuela. Obviamente todas las situaciones políticas actuales tienen un trasfondo histórico, porque son así, de hecho por eso son así y no de otra manera. Entonces, si te parece, voy a intentar resumir muy brevemente cómo Venezuela ha llegado al chavismo, que es el modelo político actual que existe en Venezuela. Vale, me parece, porque además yo creo que también es una de las palabras con las que más se nos llena la boca a todos, ya no solo a los políticos y tal, y muchos no tenemos ni idea de qué va, ni de dónde viene, ni por qué está en Venezuela. Bueno, pues voy a empezar me voy a remontar al tiempo en el que Venezuela todavía no era Venezuela, ¿vale? Como seguro que saben todos nuestros oyentes, y si no, para eso se lo explico yo, a finales del siglo XVIII, en Venezuela, como lo que hoy sería Venezuela, como en todo el mundo atlántico, empiezan a aparecer esas primeras ideas emancipadoras, fruto de las ideas surgidas de la Ilustración. Hay que decir que Venezuela en estos momentos forma parte de la corona de España, como todos los territorios americanos, y estas ideas emancipadoras se verán puestas en práctica con la independencia primero de las colonias británicas, es decir, lo que hoy es Estados Unidos, que se consigue o proclama la independencia en 1776, o ese tipo de ideas que también pretenden darse paso aquí en Europa a partir de la Revolución Francesa. Bueno, evidentemente la situación geográfica tan alejada que tienen los territorios americanos respecto a España favoreció la expansión de estas ideas. En Europa hubo muchos enfrentamientos entre quienes pretendían exportar o digamos dispersar estas ideas por toda Europa y quienes querían detenerlas. En América no ocurrió porque, pues eso, estaban muy lejos de donde estaba el meollo de la cuestión. Entonces, lo que ocurrió fue, como todos sabemos y hemos estudiado en el colegio, que en la primera mitad del siglo XIX las colonias americanas, casi todas las colonias americanas, consiguieron la independencia respecto a España. Entre ellos, por supuesto, también Venezuela. Hay que tener en cuenta que más o menos las razones de esas independencias vienen a ser un poco las mismas que las de Estados Unidos, es decir, el malestar con que las decisiones que les afectan a ellos se tomen a miles de kilómetros de distancia, sin contar con sus opiniones, etcétera. Digamos, esta es la gran problemática, aparte de muchas otras, por supuesto, de índole económico y social.
El inicio de la Revolución venezolana la podemos establecer en torno a 1810 y que siguió más o menos los pasos que siguió el levantamiento de los españoles contra los franceses, creando una Junta Central Suprema y las juntas de gobierno, etc. En 1811 declararon por primera vez la independencia, pero todavía el ejército español presente allí consiguió derribar este primer intento. Pero el gran impulso viene a partir de 1813, cuando al frente de la revolución independentista se pone Simón Bolívar. De hecho, a día de hoy, por ejemplo, sabemos que se llama la República Bolivariana de Venezuela. El chavismo acude mucho a la figura de Bolívar. Bolívar fue un caudillo militar que triunfó sobre las tropas españolas y que entró en Caracas siendo proclamado como el libertador, ¿no? Cuando escuchéis a discursos de antiguos discursos de Chávez o de Maduro, ahora siempre hablan... Muy entretenidos, sí, muy cortitos. Sí. Bueno, cuando hablan de España o de Estados Unidos, hombre, por lo menos son intereses, llaman la atención. Eso cuando hablan del azufre, sí, que huele a azufre y estas cosas. Bueno. Aún así, el primer intento de Bolívar tampoco fructifica, pero digamos que ya deja a las tropas españolas muy tocadas y en 1823 acaba la guerra con la independencia de lo que se va a llamar la Gran Colombia, porque no solo era Venezuela, eran varios territorios, lo que hoy más o menos sería Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá. Eso es lo que se llamó la Gran Colombia, de la que luego pues se van a ir desgajando estos países. Entonces, una vez consigue la independencia, en Venezuela va a iniciarse una lucha política que va a durar hasta el día de hoy. Estamos hablando, fíjate, de hace casi 2 siglos. Pero, bueno, de todas maneras, es un país bastante joven, ¿no? En relación al resto de países con los que estamos acostumbrados a tratar en Europa y tal. Claro, los países, digamos, los países más antiguos o los estados más antiguos están en Europa. Claro, el resto, es que, el resto, digamos... No, lo que quería... Dime. Perdona, lo que quería es en plan, porque se habla de Simón Bolívar y todo este rollo y parece como muy, muy antiguo, pero realmente tampoco lo es tanto. Ya te digo que estamos a 7 años del bicentenario, que ni siquiera se han cumplido 200 años. Digo, ni siquiera, que evidentemente es una cantidad de tiempo importante para, digamos, claro, el estándar de vida humano, pero sí, en cuanto a historia y a desarrollo no es mucho tiempo, la verdad. Como digo, entonces ahora va a empezar una tensión política que va a durar hasta el día de hoy. Digamos, siempre se ha producido una tensión política entre dos formas de entender Venezuela o dos formas de querer gestionar Venezuela. En su momento fueron entre aquellos que eran centralistas, es decir, aquellos donde el poder debía residir en el Estado, que es, digamos, lo que defendía Bolívar, y los federalistas, digamos, que pretendían, pues eso, buscar una república en la que, digamos, cada territorio pudiera tomar sus decisiones y aquello que afectara a todos, pues que se tomara en conjunto. Finalmente, en 1830, esto producirá que Venezuela se desgaje de la Gran Colombia y ya por fin, ahora sí, sea un país tal como lo conocemos hoy. Venezuela, desgajada de la Gran Colombia, se vuelve a dividir en dos ideas. Aquellos que quieren constituir un Estado liberal a la imagen de Europa y España, y aquellos que quieren instituir un Estado conservador, lo cual pues lleva a una guerra interna, etc., otra vez que acabará, digamos, en muchos enfrentamientos armados, muchos enfrentamientos intelectuales, donde intervendrán multitud de ramas políticas, los centralistas, los federalistas, los conservadores, los liberales, los civiles, los militares, los revolucionarios, habrá levantamientos, habrá campañas, golpes de Estado. Esto solo en el siglo XIX, pero sí, seguro que son cosas que nos siguen sonando y que siguen sonando a día de hoy en la propia Venezuela, incluso cuando hoy se la considera un Estado democrático o al menos cercano a la democracia, que eso es otra de las grandes discusiones. Eso, no sé si voy a meter la pata, pero claro, allí supongo que habrían llegado una confluencia de un montón de ideas venidas de Europa y que es lo que dará fruto a todas estas batallas internas que comentas. Claro, tenemos que pensar que aquí a la hora de crear un Estado nuevo, claro, no sé cómo decirlo. Cuando tú tienes un Estado de larga trayectoria, o un país de larga trayectoria, llega un momento en que partes de algo
y más o menos vas hacia donde quieres. Entonces, digamos que eso es más sencillo, porque ya partes de algo, no partes de cero. Crear un Estado nuevo es más complicado. Porque claro, tienes una tradición de pensamiento, de historia, de lo que sea, y aquí en este caso no. Claro, es que aquí el problema es que en Venezuela se juntan las ideas ilustradas o liberales que vienen de Europa, que en buena medida han hecho posible su propia independencia, pero se van a juntar con el nacionalismo que surge a finales del siglo XIX, que se van a enfrentar con una línea política que existe en cualquier estado, exista de hace mucho o hace poco, que es el conservadurismo, gente que piensa mejor lo malo conocido que ir a aventuras, de qué modelo de estado queremos, si queremos un estado centralizado, si queremos un estado federalista, y en este momento, sobre todo, y mientras a día de hoy, por ejemplo, aquí en Europa estamos acostumbrados a resolver o a intentar resolver estas cuestiones de manera política, en el siglo XIX estas cosas se resolvían de manera violenta en general. El problema, claro. La cuestión o una de las cuestiones que va a suceder en toda Latinoamérica durante el siglo XX es que mientras aquí en Europa, después sobre todo ya de la Segunda Guerra Mundial, está claro que somos el continente que más lo sufre, pretendemos desterrar para siempre ya esta vía violenta, intentar hacerlo siempre por la vía política. En Latinoamérica esta vía violenta o semiviolenta va a continuar durante todo el siglo XX. Las dictaduras en algunos países de Latinoamérica han sobrevivido hasta hace bien poco. Yo no había nacido, o por muy poco, era muy muy pequeño, pero Pinochet no es de hace tanto, por ejemplo. Entonces esa es la cuestión. En el siglo XX latinoamericano lo que se va a producir es una lucha precisamente entre instaurar ese sistema democrático pero claro, ese sistema democrático, esos que pretenden instaurar este sistema democrático, tienen que luchar contra aquellos que quieren mantener el statu quo y, si es necesario, acudirán a la violencia, como han venido haciendo desde su creación, no solo en Venezuela, en muchos países de Latinoamérica, para mantener, digamos, su estatus y recurrir a la violencia si lo creen necesario. En Venezuela se empieza a considerar la época democrática desde más o menos 1958, pero la verdad es que la democracia en Venezuela tampoco ha sido muy estable desde entonces. Por ejemplo, a un presidente venezolano llamado sí, o como se lo habías dicho muchas veces y todavía no te has equivocado. Esta te la perdonamos. Gracias. Un presidente de Venezuela llamado Betancourt, por ejemplo, fue asesinado por orden del dictador de República Dominicana. Ha habido levantamientos muy violentos de la izquierda auspiciados por Cuba, por ejemplo. Pero bueno, digamos que esta lucha llega hasta más o menos los años 90. Espero que nuestros oyentes entiendan que tampoco me voy a meter mucho más porque el tiempo es limitado. Producción ha dicho que no nos podemos pasar más de tiempo ya nunca más. No vamos a hacer un año a año, claro. Si no... Entonces es a muy grandes rasgos. Si tenemos algún oyente o escuchante de Latinoamérica que quiera aportar más, es libre de hacerlo a través del blog, de los comentarios o de las plataformas del podcast, de todo lo que quiera, siempre es bienvenido. O que grite mucho en su casa que le escuchamos, seguro. Bueno, y entonces llegamos a 1992, que es donde aparece por primera vez en los medios internacionales el nombre de Hugo Chávez. Hugo Chávez encabezó 2 golpes de estado fallidos en Venezuela, en medio de una situación de crisis que duraba ya una década. ¿Por qué? Venezuela es un país, de hecho es el país que más reservas tiene de petróleo del mundo, más que los países árabes incluso. O sea, no juntos, digo por separado. Ya. Y que digamos que las épocas de crisis venían dado por un alto endeudamiento por parte del Estado, que generalmente se suele transformar en épocas de escasez para la población. Y digamos esta facción del ejército encabezada por Hugo Chávez intentó 2 veces derrocar a los jefes de gobierno. Las 2 primeras veces fracasó. Digamos que... Pero y la gente, digo yo, los que están ahí en el poder no se lo veía venir, que podía haber una tercera. No, bueno, Hugo Chávez no llega al poder por golpe de Estado, ¿eh? Ah, vale. No.
Hugo Chávez intenta, pero digamos, aquí en Europa sí que incluso nos suena un poco extraño, ¿no? Es como si en un momento dado pues Tejero se hubiera presentado a las elecciones, que probablemente se hubiera podido presentar. Sí. Que no lo sé porque no desconozco la sentencia, pero, hombre, nos resultaría un poco extraño, ¿no? Que votemos a Tejero. Sí. Sí, bueno, se presenta gente también raruna aquí, o sea que no... Hombre, raruna sí, pero que vale, se haya, que se haya metido en el Congreso con una pistola, bueno, bien. No. Básicamente estas crisis, como digo, de subsistencia, vienen por un excesivo endeudamiento, lo que provoca una depreciación del bolívar, que es la moneda venezolana, y por tanto un aumento de la pobreza. En 1994 esta crisis acaba derrumbando una decena de bancos venezolanos, lo que conlleva a una fuga de capital, es decir, la gente que tiene el dinero en los bancos lo saca y se lo lleva a otro sitio, generalmente fuera de Venezuela, dado cómo está el sistema bancario venezolano, provoca quiebra de empresas, provoca que no puedan acceder al crédito ni las familias ni las empresas, vamos, lo que viene siendo lo que pasaría en Argentina menos de una década después o lo que ha pasado en Grecia hace no mucho. Sí. Lo que pasa es que aquí se tomaron, tanto en Argentina como en Grecia, se tomaron medidas como el corralito, el famoso corralito, es decir, la limitación de sacar dinero. En Venezuela no ocurrió y por tanto todo el mundo sacó su dinero de golpe de los bancos y se lo llevó a otros países. Muy bien. Bueno, el entonces presidente Caldera, ¿qué hizo ante esto? Bueno, pues empezó a privatizar empresa pública. No sé si te suena, que esto ya lo hablamos cuando hablamos de Turquía, cuando Erdogan quería bajar la inflación, lo que hizo fue empezar a privatizar empresa pública. Sí. Y que además habían tomado como modelo otro país que en ese momento estaba sufriendo un gran despegue económico, entre otras medidas haciendo esto, que es la España de José María Aznar. Sí. Y entonces, así es, ante estas situaciones, como Hugo Chávez se presenta a las elecciones de 1999 como el gran favorito a ganarlas, y de hecho las ganó, y desde entonces fue presidente de Venezuela. Así empieza el chavismo en Venezuela. Porque proponía una alternativa fuera de las privatizaciones y de... Bueno, a ver, es que supongo que cualquier cosa que prometiese dando dinero al pueblo, digamos, no poniéndole esas limitaciones, ya sería mejor, ¿no?, que cualquier cosa de las que ya hubiera, aunque no pudiese llevarlas a cabo. Bueno, pues eso lo podemos juzgar 17 años después, que es lo que está pasando ahora, no es otra cosa que digamos, el desarrollo de lo que Chávez inició en 1999. Hay que decir, también me gustaría decir desde ya, aunque luego lo reiteraré, que Maduro no es Chávez. Es decir, con Chávez podía haber problemas, pero es verdad que Chávez llevaba a cabo un liderazgo sólido dentro de Venezuela, poco contestado en general. Maduro es otra cosa. Bueno, de hecho Maduro ya incluso ha perdido las elecciones a la Asamblea, que ya la controla la oposición, cosa que a Chávez probablemente no le hubiera ocurrido nunca. Bueno, el ideario político que trae Chávez viene a ser un poco, entre comillas, la actualización del ideario que Bolívar llevó a la hora de la independencia. Bolívar concebía Hispanoamérica o Latinoamérica como un todo. Es decir, si más o menos te paras a pensar ahora mismo, existen una serie de países que más o menos están, entre comillas, hermanados, muy juntos, que son esos países, precisamente se les llama bolivarianos, que son principalmente Venezuela, Bolivia, Cuba y Ecuador. Digamos, que tienen una política más bien parecida en muchas cosas, pero sobre todo que tienen ese sentimiento de unidad, ¿no? De pertenecer a algo más grande, cosa que por sus modelos económicos, políticos y sociales no aceptan otros países del mismo área, como pueden ser, por ejemplo, Chile o Brasil. Uruguay o la Uruguay de Mújica o la Argentina de los Kirchner estuvo muy cerca también de este proyecto. Y el objetivo de Chávez era introducir un nuevo tipo de socialismo propio, es decir, no un socialismo a la europea, que era Chávez pensaba que muchos de los problemas que habían tenido los países hispanoamericanos era por importar ideas europeas e intentar establecerlas allí de la misma manera. Entendía que Latinoamérica debía empezar a seguir una línea propia. Bueno, a ver, viéndolo así desde fuera, en cierta parte
puede tener su razón, ¿no? Si quieres establecer unas ideas políticas siempre tienes que adaptarlas un poco al entorno donde estés, donde vayas a desarrollarlas. Sin duda alguna, una de las grandes ideas que ha desarrollado el chavismo, que Chávez la explotó, pero lo de Maduro ya es para verlo, es esa idea de imperialismo, ¿no? Como que todo lo que se quiere hacer en Latinoamérica viene impuesto de los grandes imperios, principalmente de los impuestos europeos, de los imperios europeos y del imperio estadounidense. Principalmente también nos hacen mucho caso o nos echan mucha culpa a España, dado nuestra estrecha relación histórica. Siempre, bueno, si te das cuenta, siempre atacan mucho o a España o a Estados Unidos más que al resto de países europeos. Sí. Bueno, también supongo que como que culparán en cierta parte a la situación latinoamericana de pobreza pues al dominio español de tantos siglos. Algo de lo que ya hablaré intentaré crear una entrada en el blog porque me parece que también se dicen muchas cosas de las que no se tienen demasiado conocimiento por ahí. Vaya, qué sorpresa me estás dando ahora mismo. Sí, verdad, no te lo esperaba. Estás dejando anonadado. Sí. Por lo que dices, animo a la gente también que le dé un vistazo al blog, porque muchas de las informaciones que nosotros comentamos aquí están sumamente ampliadas ahí. Podéis tomar muchos más datos o aprender mucho más de todo esto. Sí, gracias porque Nada. Nos viene bien a todos. Se llama Transmedia esto que hago. Fíjate, todo lo que he aprendido. Yo en A3 Media sé que lo llaman sinergia. Sí. En A3 Media. Bueno, vamos al lío que vale, en el que estamos. ¿cuándo empieza el escepticismo a esa política de Chávez? Bueno, la realidad es que se inicia, según Chávez llega al gobierno, promulga una constitución. La Constitución de 1999, que crea una Asamblea Nacional compuesta por un 95% de miembros del partido chavista, casualmente. Qué bien. Vaya, qué curioso. Claro, la primera gran digamos, duda que se cierne sobre el sistema creado por Chávez es si realmente existe una separación de poderes como un sistema democrático exige. Porque los jueces, los tres poderes están controlados por el líder, que es Hugo Chávez. Sí. Entre los años 2001 y 2002, debido a sus políticas, llevó a cabo una política, digamos, de mucho gasto social. Repartió muchas tierras entre los campesinos venezolanos, pero precisamente por estas políticas también recibió algunas protestas sociales y algunos paros en las empresas que había entonces. Pero, ¿y en ese momento qué buscaba? ¿El populismo? ¿Que la gente le apoyase? Creo que buscaba una mezcla de dos cosas. Creo que buscaba ganarse al pueblo, es decir, el sistema creado por Chávez es un sistema que estaba pensado, lo pensó para que durara en el tiempo. Eso sin el apoyo popular es difícil mantenerlo. Ya. Pero por otro lado creo que sí que también intentaba hacer un cambio de política real. Es decir, intentaba aplicar las ideas del socialismo, principalmente cubano, de lo que había ocurrido un poco del ideal revolucionario de Cuba. Intentaba crear una nueva base económica y social dentro de su país, que obviamente a la vez intentaba que fuera afín a su propio modelo. Uh-huh. Creo que no es algo de lo que se le pueda culpar en exceso. Creo que todos intentan arrimar el asco a su sardina, ¿no? Claro, sí. En este contexto se produjo un intento de golpe de Estado en 2002, concretamente el 11 de abril. Hay una protesta en Caracas y el presidente de lo que podríamos llamar la patronal de allí, es decir, el jefe del sector de las empresas, se autoproclama presidente de Venezuela con diversos apoyos. Varios medios de comunicación intentaron apoyar este intento de golpe de Estado, intentando echar a Chávez, pero este golpe de Estado fracasó principalmente por la lealtad del ejército y de gran parte del pueblo venezolano. De hecho, por ejemplo, seguro que habréis escuchado que algunos medios de comunicación han sido cerrados en Venezuela o que han sido vetados, etcétera. Esto viene a raíz de aquí. Son medios de comunicación que en su momento, o que no se les ha renovado la licencia, medios de comunicación que en su momento se pusieron de parte de ese intento de golpe de Estado que pretendía echar a Chávez del gobierno. Hay que decir que este golpe de Estado viene principalmente porque las oligarquías del país, digamos las élites del país que hasta ese momento habían vivido de una manera, se encuentran con que les están quitando sus tierras, sus posesiones,
es el famoso exprópiese. Seguro que habéis visto el vídeo de Chávez diciendo, ¿y eso qué es? Una tienda, exprópiese. ¿Y eso qué? No sé qué, exprópiese. Pues es esa política donde ¿a quién le van a expropiar? Pues al que tiene. Eso no hay mucho misterio. Pues digamos que estas élites empiezan a mover para intentar reducir a Chávez. La cuestión es que este golpe de Estado fracasa y eso le da la oportunidad a Chávez de reforzar su propio sistema, de reforzar su propia figura y de, por unos cuantos años, debilitar y anular a la oposición. Durante su gobierno, Chávez creó muchos programas de ayuda social. Ellos lo llamaban misiones bolivarianas. Si te das cuenta, claro, la retórica es muy importante. Es que... Sí, es claro. Casi Hugo Chávez se presenta como el Mesías que viene a salvar a Venezuela y digamos, a darles la dignidad que por lo visto hasta ese momento les faltaba. Sí, la reencarnación de Simón Bolívar, un poco. Claro, el heredero, ¿no? del bolivarianismo. Sí. El problema está en cómo lo hizo. Todas estas misiones bolivarianas, estos programas de ayuda y desarrollo social, se basaron en la riqueza petrolífera de Venezuela. Es decir, al tiempo que llevaba una política internacional muy dura contra lo que él denominó el imperialismo, de lo que te he hablado antes, que se centró sobre todo en Estados Unidos y España, Venezuela empezó a llevar una política muy peculiar con su petróleo, que afectaba también a sus relaciones exteriores. En 2006, Chávez vuelve a ganar las elecciones, lleva a cabo varias reformas de la Constitución que incluían el control directo de las Fuerzas Armadas por el jefe del Estado, cosa que hasta ese momento no ocurría, que incluía nuevos controles económicos y la reelección indefinida del jefe del Estado, del presidente de la República, en ese caso de él mismo. Sí. ¿Vale? Claro, esto ya son intentos de perpetuarse en el poder que en Venezuela, en la misma Venezuela, ya son vistos con un poco de recelo. Como te he dicho antes, aprovechó para no conceder renovaciones de licencias a los medios más críticos, pero el referéndum que debía confirmar las reformas constitucionales lo rechazó, aunque algunas fueron aprobadas en 2008, pero digamos, el pueblo por primera vez empezó a ver qué es lo que pretendía Chávez, que era instaurar su sistema, pero perpetuarse en el poder. En 2013, sabes que Chávez fue reelegido, pero murió a los pocos meses, en marzo de 2013. Sí. Para los amigos de las teorías conspiranoicas que decían que ya estaba muerto desde hace mucho antes y que ese día lo único que se fue a enseñar el cadáver, por decirlo de algún modo. Pero bueno, también sabes que hay quien dice que Fidel también está muerto y estas cosas. Bueno, sí, esto se lo dejamos Jesús ahí. Gil está vivo. Sí, sí. Y bueno, en Venezuela además dicen. Sí, con Elvis. Están los dos allí. Sí, de Juan Dalmus. Hombre. Y el sucesor fue Nicolás Maduro, que fue designado por el propio Chávez en contra de Diosdado Cabello, que por cierto es uno de los hombres del ala más dura del bolivarianismo, que venció a Capriles, que era la cabeza elegida por la oposición, que intentó unirse en un solo frente para tener más opciones de ganar. Aún así, Maduro ganó por tan solo unos 200.000 votos. Y digamos que es lo que pasa es que, digamos, estos 200.000 votos se pusieron en duda que realmente hubiera esa diferencia. Claro. Digamos, vinieron a acusar al sistema, porque claro, el sistema electoral lo controla el régimen, que realmente se habían amañado las elecciones. Y desde entonces, pues la verdad es que lo único que ha pasado en Venezuela en el sector, en la parte política, es que la oposición ha ido ganando fuerza y el régimen la ha ido perdiendo. Entre otras cosas también por la falta de liderazgo del propio Maduro. O sea que al final una de las figuras más importantes en la historia de Venezuela es el señor Chávez. Sin duda alguna. ¿Cuánto hay de...? Porque, a ver, yo he oído muchas cosas, no sé si verdad, mentira, de que hablaba con fantasmas, de que se le presentaba a Simón Bolívar a las reuniones, cosas de ese estilo. ¿Cuánto hay de persona implicada por su país y cuánto hay de zumbao? Porque a veces no tenía cosas muy normales, ¿no? No, pero yo creo que cualquier hombre que intenta instaurar este tipo de régimen, no porque sea socialista o no lo sea, quiero decir, las políticas, incluso la política del primer Chávez, incluso es aceptable dentro de un sistema democrático. El problema está cuando lo que intentas es perpetuarte en el poder e intentar instaurarlo de tal manera
que no haya otra alternativa posible. Es decir, la oposición fue acallada a través de los medios de comunicación, de las élites del país que tuvieron que huir o exiliarse en algunos casos. Ahí es donde empieza el problema. Claro. Y como te he dicho antes, pues la retórica tiene mucho que ver. Creo que Chávez era muy inteligente, cosa que no creo de Maduro. Pero bueno, esto son opiniones personales. Pero creo que Chávez fue muy inteligente y lo que pasa es que en un momento dado yo creo que, como a todos que ven que lo que está haciendo funciona, pues se vino demasiado arriba. Ya, que al final lo llamas democracia, pero huele un poco a chamusquina, ¿no? Bueno, hay es que ahora mismo no me acuerdo. Hay un observatorio que habla más o menos de las libertades que existen en los distintos países y divide a los países en cuatro tipos de países, digamos. Democracias autoritarias, es decir, con algunos tintes de autoritarismo, los países autoritarios con algunas características democráticas y finalmente pues las autoritarias o dictatoriales. Este observatorio decía que Venezuela era de los segundos, era una democracia, pero con bajo el régimen de Chávez, bajo el chavismo, con algunos tintes autoritarios. Es decir, no era un país 100% democrático como pues se consideraba general a la mayoría de países europeos o al propio Estados Unidos, porque faltaban algunas libertades, como era la libertad de prensa o esos intentos de intentar perpetuarse en el poder. ¿Es democracia? En general sí. Venezuela, creo que no se puede decir que Venezuela sea una dictadura. Creo que no lo es. Pero que tiene tintes autoritarios, creo que es evidente. Se ve de lejos. Bueno, pues, ¿qué tema nos toca ahora? ¿Cómo estamos o los problemas económicos? ¿Por dónde tiramos? Pues mira, acabo brevemente con la situación política y empezamos con lo de la economía, que creo que es lo que más puede ser relevante de cara, pues eso, sobre todo las imágenes que vimos últimamente de las colas de venezolanos en la frontera con Colombia deseando pasar para conseguir subsistencia. Siempre se dan estas informaciones de que no se puede comprar papel higiénico en Venezuela o tal. Vamos a ver qué hay de verdad y si hay algo de verdad, por qué está ocurriendo. En lo político, finalmente decir que, como te he dicho antes, a finales de 2015 se celebraron las elecciones a la Asamblea que ganó la oposición, que además la controla porque tiene mayoría absoluta, y es decir, ahora mismo estamos viendo en Venezuela una lucha entre el oficialismo, que digamos controla el aparato estatal, y el órgano legislativo, que es la Asamblea, que está controlada por la oposición. En Venezuela existe una figura que se está oyendo mucho también hablar, que es la del revocatorio. El revocatorio es una figura jurídica recogida en la Constitución, mediante la cual, si se reúnen un número de firmas, se puede solicitar un referéndum en el cual, si el pueblo, digamos, para que el pueblo opine si el gobierno lo está haciendo bien o el gobierno se tiene que ir. El problema está en que ese revocatorio la oposición lo ha pedido desde que llegó a la Asamblea, pero obviamente todo el aparato estatal está luchando por retrasarlo al máximo posible por una razón. En esa misma Constitución dice que si ese revocatorio contra el presidente de la República fuese contrario a sus intereses, el que se quedaría, si fuese antes de que quedasen 2 años para las elecciones, se convocarían automáticamente nuevas elecciones. Si es menos de 2 años, el que pasa a ser presidente es el vicepresidente. Esos van a quedar 2 años en enero del año que viene, 2017. Lo que está haciendo ahora todo el aparato estatal es retrasarlo. Ellos dicen que sí, que ellos aceptan el revocatorio, pero están poniendo todo tipo de trabas para que como mínimo el revocatorio se pueda hacer más allá de enero de 2017 y por tanto que Maduro perdiera el revocatorio, que puede ser algo perfectamente posible, quien se quede en el gobierno sea el vicepresidente, que en este caso el vicepresidente del gobierno venezolano es un tal Istúriz, que casualmente es yerno de Chávez. Vaya, qué curioso. Están ahí, que se nos han perdido los papeles, que se nos ha comido el perro, no sé qué, no sé cuánto. Claro, por si hubiera alguna duda de ese tinte autoritario, este Diosdado Cabello del que te he hablado antes, que es a quien Chávez no escogió precisamente por ser incluso demasiado de la ladura, dijo públicamente, hay una grabación que se puede escuchar donde dice que básicamente lo que hay que hacer es llevarlo hasta más allá de 2017, que prácticamente asumía que Maduro iba a perder el referéndum, que por tanto Istúriz sería presidente, que Istúriz como presidente podía nombrar a Maduro como vicepresidente y después Istúriz dimitía y Maduro volvía a ser presidente.
Muy bien. Esto, claro, entonces es como... Entonces la figura del revocatorio evidentemente queda totalmente deslegitimada, es un fraude de ley a todas luces. Esas son el tipo de cosas que hacen que el mundo no pueda ver a Venezuela como una democracia completa. Claro, sí, al final parecen, ya te digo, huele todo un poco a chamusquina. Claro. Bueno... Vámonos con la economía, si te parece, que es para ver cómo hemos llegado. Porque esto es una historia muy curiosa. Y precisamente una de las grandes razones para hacer este podcast es que nadie se para a explicar cómo es posible que las imágenes que llegan a Venezuela, que no creo que que no se pueden falsear, ocurran en el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Es decir, Venezuela es el país fundador de la OPEP, de la Organización de Países Organización de Productores y Exportadores de Petróleo. Es Venezuela. Sí. Bueno, pues todo empieza con una empresa que se llama PDVSA, que viene a ser Petróleos de Venezuela S.A. Uh-huh. Vale, PDVSA es la empresa estatal de petróleo. Cuando llega Chávez, inicia en PDVSA un programa de empleo público. En 2006, Chávez había duplicado el número de empleos públicos en PDVSA. Bueno, no solo en PDVSA, en toda la administración. Pero Venezuela... O sea, a pesar de que se había doblado el número de trabajadores, PDVSA producía el mismo número de barriles que antes. O sea, desde un punto de vista empresarial no tiene ningún sentido. Yeah. Porque es reducir a la mitad tus beneficios. Ni más ni menos. Sí, claro. Entonces, por supuesto, esta ampliación de plantilla solo tiene una explicación política, de lo que hablábamos antes, ¿no? Lo mismo pasó en el resto de la administración pública. Entonces, el gasto público de Venezuela se multiplicó por 3 en total en sus primeros 6 años de gobierno de Chávez. Sin embargo, mientras Chávez gobernó, esto no era un problema, es poca previsión, pero no es un problema, porque el precio del petróleo era un precio alto, era un precio estable, con lo cual le permitía esta política. El beneficio del petróleo le daba para esto. Ay, amigo. De hecho, un dato que sí que me gustaría decir es que los datos estadísticos hablan de la población bajo el umbral de la pobreza se redujo del 60 al 30% durante los 6 primeros años de Chávez. Lo cual... es mucho, sí. Claro. Sí. Por cierto, que por mucho que dijera Chávez estaba en contra del imperialismo, pero bien que le vendía petróleo a los países imperialistas y bien que se lo compraban los otros, por mucho que criticaran a Chávez. Todos hemos visto seguro fotos de algún líder occidental, bueno, de varios líderes occidentales haciéndose la fotito con Chávez porque el petróleo venezolano interesaba. Hombre, muy rico eso, nos ha jorobado. Claro. Sí. Pero en ese discurso del imperialismo que iba en contra, que lo que pretendía era subyugar a Venezuela, etcétera, bueno, pues hay que decir que Chávez fue el primero en jugar a este juego, porque vendía petróleo a los países imperialistas. O sea, nadie vio que Chávez tuviera muchos remilgos en esto. Ya, le entraba dinero sucio a su país. Sí, pero si te das cuenta, es la época en la que nadie duda que Venezuela es democrática y que Chávez es un demócrata. Ya te digo, todos hacen fotos. Bueno, de hecho, España, sabes que mantuvo y sigue manteniendo un comercio de armas con Venezuela bastante importante. O sea, que decir, esta retórica del imperialismo y del populismo de Chávez, etcétera, bueno, debe ser para lo que interesa. Pero la realidad es que esta política, con la del expropiese que te he dicho antes, la expropiación y nacionalización masiva, lo que hizo fue vaciar de empresas el país. Así que llegamos a 2012 y Venezuela, es decir, antes de la muerte de Chávez, depende en gran parte del petróleo. Una estadística que he podido leer habla de que el 95% de las exportaciones son del petróleo. En 2014, ya con Maduro en el gobierno, los precios del petróleo caen en picado. Digo, ya está Maduro. Maduro es el que dice que un día le vino un pájaro que le silbó y que estaba claro que era Chávez que le hablaba, ¿sabes? Bueno, sí. No lo digo por si se nos olvida. Claro, ¿qué pasa? Que ante Muy bueno. Es que es muy bueno. Sí. No, además hacía el silbidito, hacía... Decías, pero... Claro, hombre, pues para que la gente, por si lo siente, la gente también que sepa cómo diferenciar a Chávez de un pájaro corriente. Claro, entonces estamos hablando de un Estado que tiene un gasto público en funcionariado público enorme, que además está llevando a cabo sus misiones bolivarianas. Es decir, está teniendo un gasto público enorme y su mayor fuente de ingresos, que hasta ese momento sí que le había permitido
mantenerlo, se desploma, que es el petróleo. Cuanto menos es el valor del petróleo, menos ingresa Venezuela. ¿Qué ocurre? Pues está claro, ocurre principalmente un aumento de la deuda impresionante, una falta de liquidez impresionante. A esto solo se le puede poner remedio de dos maneras, y bien lo estamos sufriendo en España. En España pasó lo mismo, solo que fue con la construcción en vez de con el petróleo. Sí. A esto solo se le puede poner remedio de dos formas. O si aquí hubiéramos tenido petróleo, ya esto hubiera sido ya... Bueno, el petróleo lo tendríamos hipotecado ya hasta 2040. Sí. Solo hay dos formas de paliar esta situación, y bien lo sabemos en España, y bien se encargan de recordárnoslo en la Unión Europea, que es o bajar el gasto público o aumentar la recaudación. Es decir, aumentar los impuestos. ¿Qué cosas, no? Más curiosas. Sí. O ganar más o gastar menos. Claro, no pero España tiene una ventaja sobre Venezuela. Y es que, como te he dicho antes, en Venezuela prácticamente se quedó sin empresas. Si no tienes empresas, ¿a quién le vas a cobrar impuestos? Ya. Porque aquí todavía pueden explotar a las pymes, desgraciadamente. O sea, claro, pero bueno, que aquí nos matan impuestos a las pymes, a los autónomos, etcétera. Pero allí no hay de eso. Y no creo que Venezuela sea ningún paraíso para que ahora se empiecen a ir las empresas corriendo para ya a establecerse allí, pues ¿no? ahora mismo no. Claro. Aparte porque, entre otras cosas, tienen mucha inseguridad jurídica precisamente por esa política del expropiese. Es decir, ninguna gran compañía va a ir a invertir si a lo mejor a los 6 meses a Maduro se le cruza la vena y dice que a partir de ahora eso es del Estado. Ya. Entonces, además os hay que añadir que los impuestos se pagan en bolívares. La moneda local, o sea, la moneda propia de Venezuela, que cada vez está más, o sea, vale menos. Ya. Con lo cual, el gobierno no tiene ni dinero ni capacidad para recaudar dinero dentro del país. Esa es la gran razón por la que en Venezuela ocurren cosas como la que llegan a través de las imágenes. Maduro intentó, una de las primeras acciones que Maduro intentó fue imprimir dinero. Ellos sí tienen el control de su moneda, no como aquí, que lo tiene el Banco Central Europeo. Entonces imprime moneda. Pero claro, al imprimir más moneda, lo que haces es que tu moneda valga todavía menos. Porque cuanta más moneda, esto es ley de oferta y demanda pura y dura. Cuanta más moneda hay, pues menos valor tiene. ¿Qué pasa? Al bajar el bolívar, sube la inflación. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Turquía, no? Pues básicamente la inflación en Venezuela desde 2015 ha sufrido un aumento del 200%. Es decir, se ha duplicado. Qué bien. El TEC aumenta era el de Turquía. Bueno, pues aquí en Venezuela, yo que sé que es típico de Venezuela. No lo sé. Bueno, pues lo que es pues una cerveza venezolana que te cueste 50 bolívares, al poco tiempo ya te vale 100 en el mismo sitio. Ajá. Con lo cual, el dinero que tienen, el cada vez menos dinero que tienen los venezolanos, se lo tienen que gastar en cosas más básicas. Como cada vez se compra menos y se gasta menos, hay menos consumo, los precios siguen subiendo. Con lo cual llega un momento en que el dinero que tienes tú disponible no te da para casi nada. Y el problema está, y luego está el problema de los abastecimientos. Bueno, esto está pasando desde hace 3 años. Es decir, los precios no paran de subir, el dinero de la gente cada vez vale menos y los grandes capitales se han ido de Venezuela. No hay empresas, esto es lo que está pasando. Es decir, de esto desde hace 3 años. ¿Qué pasa? Que el Estado no puede financiar sus misiones bolivarianas. De hecho, concretamente aquí he puesto a tomar por culo todas las misiones bolivarianas de Chávez. Eso. Tus resúmenes, sí. Yo creo que es lo que dejan más claro todo el tema. Somos gente del pueblo, Mario. Es verdad. Bueno, entonces la pregunta es, ¿puede ser peor? Sí, puede ser peor porque Maduro lo hizo peor. Mira, Maduro instauró, intentando frenar la subida de precios, instauró una cosa que se llama el precio máximo de venta al público. Es decir, un límite para los productos básicos de precio. No podían costar más de X. Sí. Tú dirás, hombre, pues eso a priori no es malo. Bueno, no, sí. Claro, es decir, el pan pues no se puede vender a más de, yo que sé, a más de 30 bolívares. No sé, lo que sea. Por cierto, esto es debido, o sea, toda la culpa, por supuesto, es de los imperialistas que han conseguido que Venezuela esté en la situación en la que está. Bueno. Que han creado el pan. Sí, ha debido venir otro pájaro a decírselo. Pero os voy a contar porque esto, en esta situación, no es una buena idea, lo de poner un límite a los precios. A día de hoy es muy difícil que cualquier cosa que tú produzcas no necesite algo del extranjero. ¿Qué pasa? Que si tu moneda es débil y tienes que comprar algo de las semillas, el tractor, lo que sea,
el pienso o los abonos químicos, los productos primeros o cualquier otro tipo de producto que te has comprado fuera, si tu moneda vale poco, es decir, vas a tener que gastar gran parte de tu dinero en comprar cosas de fuera que necesitas. Claro, te sale más caro producirlo que venderlo. Claro, ¿qué pasa? Que solo puedes, si a mí me aumentan los costes de lo que yo produzco, pero luego llega el gobierno y me dice que no puedo vender a más de tal, lo que ocurre es que normalmente incurro en pérdidas. Porque mis gastos han aumentado, pero mi precio me lo has limitado. Es decir, si antes me costaba, vamos a poner 100 bolívares, producir 100 gramos de trigo y yo lo podía vender a 200, tengo un beneficio. Pero si a mí me aumenta el precio de coste de producción a 200 bolívares, pero tú no me dejas venderlo a más de 50, yo estoy perdiendo dinero, claro. Con lo cual no voy a meterme en ese jardín. Claro. Claro, entonces lo que pasan dos cosas, una de dos, o dejo de producir, o, es decir, si teníamos pocas empresas privadas, pues olvídate, o existe la otra cosa, que es el mercado negro. Es decir, yo doy salida a mis productos por el mercado negro. ¿Qué pasa? Que como hay poco abastecimiento por estas razones en los supermercados, por ejemplo, pues la otra forma que tienes de conseguirlo es yendo al mercado negro, donde lo vas a tener, pero mucho más caro. Uh-huh. Y esto es lo que está pasando en Venezuela. Así a grandes rasgos. ¿Qué te ha parecido? Hombre, está bien. Y ya digo, por eso nos encontramos el tema de las colas a Colombia, porque... Claro, porque les es... productos de primera necesidad, claro. Claro, a la gente le sale más barato cruzar la frontera e ir a Colombia a comprar que quedarse en Venezuela, que donde solo tienen dos opciones, o ir a un supermercado y ver si tienen la suerte de que haya lo que necesitan, Uh-huh. o ir al mercado negro y dejarse pues todo el sueldo para comprar pues Claro. pañales, papel higiénico o lo que fuera. Estos productos de primera necesidad, que, como te digo, pues eso, o vas al mercado negro o te tienes que cruzar a Colombia. Solo una pregunta para dejar todo esto zanjado. La posible solución a esto sería un cambio de gobierno y que la oposición se pusiese a gobernar y a modificar leyes o cosas que en contra del chavismo. A ver, yo lo de ir en contra o a favor, yo ahí Bueno, no me meto. digo, Yo lo que sí creo no. es que evidentemente Venezuela forma parte de un mundo globalizado y creo que debería ser consciente de eso. Uh-huh. Simplemente lo que digo es que Chávez intentó, o sea, el modelo bolivariano pretende ser un modelo cerrado donde quieren evitar las influencias externas de los imperialistas, pero el problema está en que la única gran riqueza o que sostuvo la gran parte de la política chavista fue el petróleo, que se lo tiene que vender a otros países. Es decir, quiera o no, están insertos en un mercado global. Y claro, por ejemplo, no tener empresas o no dejar competir a las empresas implica, y no me estoy metiendo en si es moralmente bueno o malo, porque seguro que tenemos oyentes que creen que el capitalismo es algo malo o lo que sea. Yo es que no me voy a meter a valorar eso. Lo que sí digo es que es poco realista lo que pretende hacer, y sobre todo lo que pretende hacer Maduro, poniendo límites a los precios, porque si quieres tener abastecimiento tienes que dejar libre competencia. Que a lo mejor ese es el problema. Si tampoco dejas libre competencia, pues digamos que los precios serán altos. A lo mejor la competencia pues te ayuda a bajar los precios algo. Limitarlos tú lo que te hace es que la gente no produzca si no le va a ser rentable. Como los precios limitados son bajos, pues no le va a resultar rentable a nadie. Claro. Ojalá el mundo fuera de otra manera. Es verdad que el mundo se mueve por intereses económicos y es un poco triste cuando ves ciertas cosas. Pero el mundo ahora mismo es el que es. Sí, es lo que hay. Pues nada, nosotros dejamos este audio aquí. Si alguien conoce al señor Maduro de cerca y sabe que si le gustan los podcasts y se lo quiere pasar, pues aquí le quedan un par de ideas, ¿no? Pues yo ahí lo dejamos y bueno, y que le dé al like. Dale a like, Maduro. Sí, lo único que pedimos a cambio. Recordamos nuestros métodos de contacto para que la gente nos escriba, porque están llegando borbotones de mails. Bueno, no me da tiempo a leerlos todos. Normal. Correo electrónico a esto también es política @gmail.com, Facebook esto también es política, Twitter el del pajarito, no el que habla Maduro, @etepolítica, y el blog esto también es política.wordpress.com. Eso es. Y para que no te ahogues por terminar, porque estaba producción apretando por detrás. Ya la veo. Me está haciendo señas. Tiempo. Sí.
vamos a terminar el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, ¿no? Con otro tema apasionante como los que solemos tocar. Por supuesto. Hala, pues nos vemos en el próximo. Venga, Chao. un besete.